buenas amigos, aquí estamos un día más con una estrategia nueva de trading. El día de hoy vamos a ver una estrategia compuesta por dos indicadores exclusivos de TradingView, válida para 5 minutos. Vamos a pasar a pantalla y vamos a ir viendo todo. Antes de nada, comentar, como siempre, dónde operamos es en el exchange de BingX. Ya sabéis que hay un montón de plataformas, un montón de exchange para hacer trading y es una elección muy difícil, sobre todo cuando hay tantos exchange donde escoger, que si Binance, que si KuCoin, que si Bitget. Si operamos en BingX es porque las comisiones son muy bajas y a la larga eso se convierte en ganancias. No lo vamos a notar en una operación ni en dos operaciones, pero sí en un historial de 3 meses, 6 meses vamos a notar que las comisiones bajas nos ayudan a aumentar nuestras ganancias. Así que ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo. Bien, nos quedamos con TradingView y nos vamos directos a indicadores. El primer indicador que vamos a ver es el SSL Hybrid. Aquí lo tenemos. Recordad escribirlo correctamente porque si no, no hacemos nada, Fijaros bien, tomarle una captura de pantalla. No obstante, os voy a dejar los nombres de los indicadores en la descripción del vídeo y también si os vais al grupo de Telegram, también vais a tener ahí una sección llamada estrategias donde están todas las estrategias numeradas con el nombre de los indicadores de nuevo, las temporalidades recomendadas para cada estrategia, etcétera. Así que es importante que estéis dentro del grupo de Telegram. Estamos las 24 horas, es un grupo grande, una comunidad grande, ya somos más de 5.000 miembros, no sé ahora mismo cómo andaremos, pero casi rondando los 6.000. Bien, vamos a darle un clic al indicador SSL Hybrid. Tranquilos, aquí hay mucha información que no vamos a tocar porque no la necesitamos, simplemente vamos a ver la tendencia que nos marca, así que vamos a quitar muchas cosas de aquí, pero bueno, vamos a cargar el siguiente indicador, que es este que tenemos aquí arriba, AK MACD BB Indicator V1.00 del creador AlgoKit. Le damos otro clic. Genial, ahora vamos a pasar a la configuración, así que muy atentos, sobre todo con el SSL Hybrid. Entramos dentro de la configuración, nos vamos a entrada de datos y en entrada de datos vamos a sustituir este 60 por el valor de 30. Seguidamente nos vamos a la pestaña de estilo y aquí vamos a quitar prácticamente todo. Vamos a dejar esta media que es la que nos va a guiar para la tendencia, lo demás fuera con él. Quitamos el candlestick, el exit, el SSL1, el bar color, todo esto fuera con ello. Vamos todo, estas 3 palomillas también fuera. Genial, veis que nos hemos quedado con la media baseline nada más. Le damos a aceptar y bien, ahora en el AK MACD, para que estas velas que se ven aquí de color no nos molesten, pues nos vamos a la configuración y muy fácil, aquí en estilo quitamos los bar color, los dos, quitamos y quitamos. Como veis ya tenemos el gráfico limpio solamente con la media que necesitamos. Le damos a aceptar y ya lo tenemos amigos, ya lo tenemos listo ya para comenzar con la estrategia. Bueno, el SSL Hybrid aquí, como estáis viendo, esta media que va cambiando de color rojo, azul, lo podéis poner rojo y verde si queréis, no hay ningún problema. Los colores ya sabéis que es algo personal y no afecta para nada a la configuración. Esta media lo que nos va es a guiar con la tendencia. Color rojo, tendencia bajista, color azul, tendencia alcista. Eso es la teoría básica. Cuando digo la teoría básica me refiero a que no es tan sencillo como decir cuando se ponga de color rojo entro en short y cuando se ponga azul entro en long. Para nada es así, ¿vale? Si ya sois seguidores del canal y veis mis vídeos sabéis que profundizamos mucho más allá. El AK MACD BB es una variante del MACD, de hecho está basado en el MACD real, pero como vemos aquí lo tenemos un tanto diferente. Me va marcando unos áreas con puntos rojos y puntos verdes y fijaros en el detalle de que tenemos una línea naranja central, que ese es el nivel 0. Ese es el que vamos a tener en cuenta para hacer las entradas. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En
En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles, criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, ya estamos aquí de nuevo. Ahora sí, ahora vamos a ver cómo haríamos nuestras entradas aquí, por ejemplo, en long, ya que tenemos aquí un caso que vamos a ver. Fijaros cómo aquí la media del SSL Hybrid cambia de rojo a color azul. Como os digo, eso puede ser una confirmación, pero una confirmación muy pobre, muy pobre. Necesitamos el apoyo de otro indicador. Para eso tenemos el AK-MACD BB. Fijaros que aquí todavía tarda en ponerse en color verde, y de hecho, aunque aquí se ponga en color verde, voy a poner la pantalla para acá para que lo veáis bien. Aunque aquí se ponga en color verde, todavía no es el momento de entrar. ¿Cuándo es el momento de entrar? Cuando estemos por encima del nivel 0 de esta línea de color naranja. Os voy a marcar el punto exacto con una línea vertical. Muy bien, fijaros aquí cómo pasamos ya de estar por debajo del nivel 0 a estar por encima del nivel 0. Es importante tener eso en cuenta. Ahora sabéis por qué os digo que esta media por sí sola no hacemos nada. Sí es verdad que en este caso, si entramos aquí y aguantamos la operación, al final el precio sube, igual que aquí entramos cuando estamos en color rojo y el precio baja, pero necesitamos más confirmaciones. Yo en esta entrada, por ejemplo, yo no entraría porque necesito tener el MACD por debajo, como es este caso, el MACD por debajo y aparte acompañando con la línea roja, con lo cual en este escenario yo no entraría, pero aquí se dan todas las condiciones. Fijaros que tenemos la línea azul, de hecho, como os digo, la podéis poner de color verde, ya que, pues bueno, normalmente estamos más acostumbrados al color verde alcista, así que muy fácil. Venís aquí en la propia media, el color rojo ya lo tenemos, bueno, rojo o un color así rosáceo. Vamos aquí, vamos a poner el color verde, no pasa nada, ahí lo tenemos. Mejor con el color verde, quizás color verde en el SSL Hybrid y color verde en el AK-MACD, pero, como os digo, lo importante es que nos mantengamos por encima del nivel 0. Entonces aquí sí, aquí nuestra entrada sería a vela cerrada. Nunca entréis en la propia vela donde nos da la confirmación, porque si la vela está todavía en desarrollo, esa vela nos la puede liar. Es decir, una vela puede tener un impulso muy alto, pero antes de que finalice la vela puede otra vez retroceder al punto inicial, al punto de partida, incluso irse en nuestra contra. Entonces es muy importante siempre a vela cerrada. Entonces nuestra entrada sería concretamente en la siguiente vela. Vamos con la gestión. Aquí lo tenemos bastante sencillo y os digo por qué, porque tenemos un mínimo aquí muy bien marcado. De hecho, viene ya de aquí, fijaros en este punto, vamos a marcar. Genial. Entonces, como digo, los que seguís mis vídeos ya sabéis la gestión que yo hago de riesgo. Esto no tiene nada que ver con la gestión de capital, por cierto. La gestión de capital es una cosa y la gestión de riesgo es otra. Cuidado, hay quien usa una buena gestión de riesgo, pero no hace una buena gestión de capital. ¿A qué me refiero con eso? Que si tienes una cuenta de 5.000 dólares, no entres con el 30% en una operación, ni con el 20, ni con el 10, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque como encadenes varias operaciones perdedoras, la cuenta va a disminuir más drásticamente. Sin embargo, si entramos con el 1% de nuestro capital total o con el 2%, que para mí es lo ideal, ahora es una cuestión de gustos, es algo bastante personal, pero lo ideal sería eso, entrar con el 1%, el 2% de tu capital total. Eso es la gestión de capital, pero la gestión de riesgo es otra cosa diferente. Esto que estamos viendo en pantalla ahora es la gestión de riesgo. Vale, y ahora stop loss lo coloco un poco por debajo de ese nivel, ligeramente. ¿Por qué motivo? Porque si viene el precio otra vez a buscar esta zona de soporte, a mí no me pilla, estoy aquí apartado. ¿Me puede pillar igual? Sí, por supuesto que me puede pillar igual, pero estás gestionando bien la operación, te estás apartando de la zona de peligro. Bien, vamos con nuestra toma de ganancias, porque vemos que aquí el precio ha subido hasta aquí, pero hay que mirar el historial de atrás si tenemos algún punto que nos diga que el precio puede llegar hasta ahí o no. Vale, tenemos concretamente el punto más alto, que es este. Tenemos también esta otra zona que es muy importante, importantísima. Yo creo que de esta estructura la zona más importante es esta. Vale, teniendo eso en cuenta, podemos decir que tenemos un take profit 1 y un take profit 2. Un take profit 1 sería este, que sería el más conservador, y luego tenemos el take profit 2, que sería si queremos mantenernos más tiempo expuestos al mercado y analizamos la gráfica con un escenario más macro y no tan micro. Entonces ahí sí podemos pensar en llegar a este punto. ¿Veis
¿Veis que después el precio sigue subiendo? Da igual, eso no nos importa. No nos importa, esto es para crear FOMO. De hecho, mirar después la vela que se forma. Aquí cae mucha gente, ¿eh? Bueno, mucha gente dice, hey, que este punto se ha roto. Vemos este punto aquí y vemos que rompe la estructura y aquí cae mucha gente. Porque la gran mayoría piensa que se ha roto la estructura, se ha roto un nivel de resistencia y que esto va a seguir subiendo. Y de repente, ¿qué pasa? Que el precio cae y volvemos otra vez a la misma zona en la que estábamos. Así que, ojito con eso. Tendencia bajista. Para hacer una operación en short es igual que lo que acabamos de ver. Fijaros bien, pasamos de color verde a color rojo. Una simple confirmación no nos sirve. Necesitamos que el LACA MACD esté por debajo del nivel 0, como es este caso. Vamos a trazar una línea igual que antes, justamente donde empezamos a estar por debajo del nivel 0. Ahí lo tenemos. Recordad que esta no es la vela de entrada, que es la siguiente posición corta. Este sería nuestro punto de entrada. Bien, volvemos a la gestión. Ya sabéis que yo recalco mucho sobre la gestión de riesgo, pero es por algo, es porque en la gestión es donde la mayoría falla y me atrevo a decir que más del 85% falla en la gestión, no en la estrategia. Bien, tenemos esta zona de máximos al mismo nivel, por cierto, fijaros, cuando veamos una zona de estas, si venimos de una subida y nos encontramos con una zona de máximos al mismo nivel, indica una posible reversión, ¿de acuerdo? Ahora, si ya venimos de un rango muy pasado, no sabemos lo que va a hacer el precio porque no somos adivinos, pero si venimos de una tendencia alcista y llegamos a una zona de rango, posiblemente el precio se vaya para abajo. Bien, lo que hacemos siempre, teniendo esa zona ahí, nosotros nos apartamos un poco y ahora vamos a ver qué toma de ganancias tomamos en esta operación. Bueno, aquí lo tenemos bastante sencillo y os digo por qué. Por un lado tenemos esta zona, que como veis es muy fuerte porque el precio ha venido aquí varias veces y no ha sido capaz de romper esa zona, con lo cual esta sería mi zona para salir de la operación. Ahí lo tenemos. Fijaros que aquí le ha costado, romper esa zona un poco por abajo, que en realidad ha sido una especie de trampa para después volver a reingresar al propio rango. Más o menos es un 1 a 1 porque estamos hablando de 0.59 frente a 0.46, más o menos es 1 a 1. Tampoco hay que mirar mucho si es 1 a 1 exacto o 1 a 1 y medio porque siempre va a depender de las condiciones de mercado. Espero que os haya entendido bien la estrategia. Agradezco que me dejéis cualquier comentario en la caja de comentarios. Ya sabéis que os respondo a todos. Me gustaría saber pues vuestras opiniones, qué opináis de estos indicadores, si ya los conocéis, si no los conocíais, si os gusta esta configuración, si por lo contrario usáis otra configuración. Yo, ya sabéis, os leo a todos. Y nada amigos, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y un comentario, por supuesto, ya sabéis que es lo que ayuda al crecimiento del canal. Por otra parte, comentar que ya estamos casi rondando los 20.000 suscriptores y habrá sorpresas, habrá sorteos que ya he comentado en anteriores vídeos, así que echarle un ojo a los vídeos que voy subiendo porque voy adelantando ciertas cosas, ciertos acontecimientos, ¿vale? Ya he dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos amigos, chao.